Hola a todos, hoy os voy a hablar de la nueva serie de fuentes de alimentación RMX de Corsair. Bien, la fuente de alimentación es uno de los componentes a los que les prestamos menos atención a la hora de montar un PC. Normalmente nos centramos mucho en la CPU, en la tarjeta gráfica, la memoria, etc. Y solemos olvidar que la fuente de alimentación es fundamental para que el equipo sea estable y funcione correctamente. Bien, hoy os voy a hablar de la nueva serie RMX de Corsair. Aquí tengo la RM850X y es una fuente de alimentación con un diseño y una calidad de componentes excepcional. Y prueba de ello es la certificación 80 Plus Gold, que no se obtiene si no tienes un circuito bien diseñado y con componentes de calidad. Uno de los componentes más críticos dentro de lo que son las fuentes de alimentación son los condensadores electrolíticos. El electrolito, un líquido que va entre las dos capas conductoras que forma el condensador, puede evaporarse con el tiempo o dilatarse y explotar el condensador a partir de ciertas temperaturas. Estas fuentes de alimentación llevan condensadores 100% japoneses que pueden trabajar a una temperatura de hasta 105 grados. Además tienen un diseño electrónico totalmente protegido. Lleva circuitos para protección contra sobrevoltaje, undervoltaje, que evita que la fuente y el equipo se dañen cuando hay una caída de voltaje, una caída de tensión. Protección contra sobrecorriente, que permite que no se sobrecargue ninguno de los rieles. Protección contra cortocircuitos, que protege a la fuente y al equipo cuando ocurre un cortocircuito inesperado. Protección de sobretemperatura, por si el rango de temperatura de trabajo supera los límites. Y una protección general de sobrecarga en el consumo total. Además dispone de la función Modern Standby para Windows 10 que hace que el equipo entre en suspensión y se despierte mucho más rápidamente, y además mejora mucho el consumo en condiciones de baja carga. Como veis, la fuente es totalmente modular para todos los cables, incluido el de 24 pines de la placa base, y dispone de un sistema de control térmico que le permite 0 RPM, es decir, que hasta que no alcance cierta temperatura el ventilador no empezará a girar, mientras tanto está parado y por lo tanto totalmente silencioso. Además lleva un ventilador de 135 milímetros con rodamientos de levitación magnética que hace que la refrigeración sea súper silenciosa, y además está optimizado con una curva especialmente diseñada para este ventilador que empieza desde 0 RPM hasta el máximo en función de la temperatura. Está disponible en potencias de 550, 650, 750, 850 y 1000 vatios, y todas son de tamaño estándar. Tienen 150 milímetros de ancho, 86 milímetros de alto y una longitud de 160 milímetros, excepto el modelo de 1000 vatios que tiene 180 milímetros. Respecto a las salidas y el cableado, hay varias cosas a tener en cuenta y detalles importantes que algunos me habéis preguntado a través de los comentarios de YouTube. Bueno, recordad que en los comentarios del vídeo podéis hacerme cualquier pregunta sobre el producto y trataré de responderla lo antes posible. Bien, el tema de las conexiones, dependiendo de la potencia del modelo, tendrá más o menos conexiones, pero las que a nosotros nos importa realmente son dos. Las conexiones de 12 voltios de CPU, que son las que van a la placa base, aparte del conector lógicamente de 24 pines que va en la placa base, y las de las tarjetas gráficas, que son de 6 pines más 2, que pueden ser los 6 pines o los 8 pines. Bien, esos cables son concretamente estos que están aquí. A ver, aquí tengo el kit de cables que viene con la RM850X. Lógicamente trae el cable de alimentación de la placa base de 24 pines. Luego trae una serie de cables SATA con varios dispositivos SATA. En total trae 4 cables para dispositivos SATA y un cable para dispositivos Molex. Pero los que a nosotros nos importa realmente son estos: los cables de 12 voltios para la CPU y los cables de 12 voltios de 6 pines para la GPU, es decir, para la tarjeta gráfica, ¿vale? Los cables de la tarjeta gráfica son dobles. Un cable tiene dos conexiones de 6 más 2 pines, es decir, que pueden ser de 6 pines o de 8 pines. Bien, el modelo de 550 vatios dispone de un cable de 12 voltios para la CPU y un cable de 12 voltios para tarjeta gráfica, que lleva dos conexiones de 6 más 2. Luego los modelos de 650 y 750 llevan dos cables para la CPU y dos cables para tarjeta gráfica, es decir, este ya puedes poner placas base de las que tienen dos conectores de 8 pines o de las que tienen un conector de 8 pines y uno de 4, porque ya dependiendo de los procesadores va a pedir más o menos potencia. El modelo de 850 vatios, que es este, lleva 3 conectores de CPU de 12 voltios, es decir, que ya podríamos tener una placa base de las que tiene
varias tomas de 12 voltios repartidas por la placa y también lleva dos cables para tarjetas gráficas. Y el modelo mayor, el RM1000X, que tiene 1000 vatios de potencia, es un poquito más grande que este, tiene 2 centímetros más, en vez de 160 tiene 180 milímetros, lleva 3 cables para la CPU y 3 cables para la tarjeta gráfica, lleva un cable más que la RM850X. Bien, y hay un detalle importante a tener en cuenta a la hora de conectar vuestras tarjetas gráficas. En la mayoría de los casos, un cable de estos que tiene la doble conexión, voy a abrirlo para que lo veáis bien. Bueno, esto no tiene nada que ver, esto es un cable que va a la fuente y este cable que es el que va a la gráfica. Muchas veces nos encontramos con gráficas que llevan dos conectores de 8 pines y lo que hacemos es que lo ponemos así y utilizamos dos. Esto funciona, ¿vale? Pero estamos pasando toda la corriente que consume la gráfica por un cable y lógicamente por una de las salidas de la fuente de alimentación. Lo recomendable es que en el caso de que tengamos una gráfica con dos conectores y tengamos cables de sobra, utilicemos dos cables. Cada uno iría conectado a una única toma y así la carga se repartiría entre los dos cables, porque a fin de cuentas este cable está chupando del cable principal y a nosotros lo que nos interesa es repartir la carga. Entonces, en la medida de lo posible, siempre hay que poner el máximo número de cables desde la fuente de alimentación hasta la tarjeta gráfica. Además, así la fuente trabaja más holgadamente porque la carga se reparte entre sus distintas salidas. Bueno, y otro detalle importante es que estas fuentes de alimentación, como la mayoría de las fuentes de alimentación de Corsair, tienen una garantía de 10 años, así que podéis estar tranquilos de que es una fuente de gran calidad. Bien, si tienes alguna duda, déjalo en los comentarios y trataré de ayudarte. Gracias por ver este vídeo, nos vemos en el próximo.